en busca de tu potencial interior, tu potencial total. En esta presentación hablaremos sobre las 4 constantes que gobiernan el desarrollo personal, familiar y organizacional. La pregunta clave es: ¿cómo puedo desarrollar mi potencial interior? Aquello que debería hacer, aquello que está conectado con mi visión personal, aquello con lo que yo podría hacer una diferencia significativa en mi vida actual. Bueno, para responder a esa pregunta vamos a comenzar entendiendo dónde está la semilla de mi poder personal. La génesis del potencial humano está en algo tan pequeño, tan diminuto, que es el embrión. Al unirse el óvulo con el espermatozoide, se forma un huevo o cigoto en donde tanto el hombre como la mujer aportan 23 cromosomas, y al integrarse esos 23 cromosomas se forma una nueva estructura, un nuevo sistema único que tiene miles de propiedades, de características, de rasgos integrados, y ese es el germen de tu potencial. Ese huevo se divide, se multiplica y va activando un proceso que le vamos a llamar autopoiesis, en el que va generando y regenerando de manera constante nuevas posibilidades. Ahora, ese potencial y la posibilidad de desarrollar ese potencial tiene que ver con 3 palabras importantes. La primera palabra es crecimiento, que lo vamos a entender como aumento de materia viva. El crecimiento en el caso del niño se enfoca en 2 factores: la talla y el llenamiento. Según las leyes del crecimiento, el niño comienza a aumentar en talla, luego se para su crecimiento y empieza a llenarse, se para el llenamiento y comienza otro periodo de alargamiento, se para el alargamiento, viene otro de llenamiento, y de esa manera entonces el niño va avanzando, va creciendo. Y ese crecimiento, a medida que va avanzando, va creciendo hasta que se estabiliza en la adultez. El crecimiento alrededor de la vida nos lleva de lo que es la niñez, lo que es la adolescencia, la adultez, la edad media y la vejez. Un proceso evolutivo y luego involutivo. Esto es el crecimiento a través de la vida. El segundo factor importante es la maduración. Dentro de nuestra cabeza nosotros tenemos un conjunto de células nerviosas. Cuando el niño nace, esas células no están completamente desarrolladas. Hay una sustancia que se llama mielina que recubre a las neuronas y que posibilita que se conecten y que se generen millones de conexiones. Pero al nacer, tú sabrás que el niño viene con un conjunto de reflejos, reflejo palpebral y otros, en la mano, el reflejo pulsor, y esos reflejos son los básicos con los que él viene. Pero a medida que él va avanzando en edad, su sistema nervioso va madurando en ciertas zonas. Por ejemplo, una de las primeras zonas en madurar es la del cuello. Y aquel niño que cuando nace no tiene control sobre su cuello, empieza a controlarlo y a mover su cuello. Eso es porque las neuronas responsables de esa parte ya
han mielinizado, ya están listas para la acción. En los primeros 5 años, 6 años, ese proceso de maduración es importante porque va permitiendo que el niño vaya desarrollando, por ejemplo, la motricidad gruesa, luego la motricidad fina y visomotriz, la relación ojo-dedos, especialmente estos 2 dedos. Al llegar el niño al 5º, 6º año, incluso ya su nivel de madurez posibilita que él aprenda a leer, a escribir. Y luego van otras funciones que se van activando a medida que él va madurando y hasta completar ese proceso de maduración. De ahí entonces que la estimulación es importante en esa etapa, especialmente los 5 primeros años. La estimulación posibilita no solo el crecimiento, sino también la maduración y el tercer factor importante del que vamos a hablar, que en este caso es el desarrollo. El desarrollo tiene que ver con ciertas estrategias o modos de conducta que el niño va desarrollando en varios carriles, como son, por ejemplo, en la parte cognitiva, en la parte motora, en la parte del lenguaje, en la parte social, en la parte emocional. Por ejemplo, el niño comienza con el reflejo prensor, pero luego empieza a hacer movimientos gruesos para querer agarrar las cosas. Luego el niño es capaz de agarrar con la mano. Luego el niño es capaz de agarrar en forma de pinza. Luego el niño es capaz de agarrar, 3 cubos de madera y formar una torre. Luego es capaz, al año y medio, luego a los 2 años es capaz de agarrar 4 cubos y poner 3 en fila y uno encima y formar un tren. Luego poner 2 y uno encima y formar un puente. Y de esa manera entonces el niño va progresivamente de lo simple a lo complejo, desarrollando comportamientos adaptativos superiores, como decía, en la parte cognitiva, en la parte del lenguaje, en la parte motora, en la parte emocional, en la parte social. Eso particularmente es importante en los primeros 5 años, donde estamos poniendo las bases de, en este caso, el desarrollo del niño. Luego el niño entra a la escuela y al entrar a la escuela entra a otro nivel de socialización en donde hay reglas, hay disciplina y él va aprendiendo el juego estructurado donde cada quien va a asumir diferentes roles bajo determinadas reglas y en cada una de las áreas entonces va avanzando en su desarrollo. En el caso pues al llegar a la adolescencia, él tiene su crisis de identidad, él define su identidad y junto con ello comienza a reestructurar aspectos como su autoestima, la autoconfianza, aprende a conversar, aprende a escuchar, aprende a asimilar, a acomodar en nuevos escenarios más complicados, más complejos. Y al llegar a la adultez, la persona que estaba en una etapa básicamente preparación, ahora entra y asume nuevos roles. El rol, por ejemplo, de los estudios superiores o el rol de trabajador. Se casa, el rol de padre, de esposo. Y en esa etapa entonces su desarrollo abarca otras áreas importantes, ¿va? Como es su desarrollo familiar, su desarrollo laboral, su desarrollo social, su desarrollo económico, etc. Al llegar la persona a la vejez, entonces entra en un proceso en donde se mantiene su desarrollo, pero su crecimiento comienza digamos, una etapa de involución. Los músculos, los huesos, los órganos empiezan a debilitarse y empieza un proceso que puede ser suave. Si es suave,
digamos que le vamos a llamar que la persona ha entrado a una etapa digamos, a una vejez tranquila. Pero si la persona no se cuidó durante su vida, es una etapa de caída en donde las enfermedades empiezan a aparecer y entonces la persona pasa una etapa crítica, una etapa de mucho dolor. Ahora, como estamos hablando del potencial, el potencial tiene que ver con aquello que deberíamos hacer, ¿va? El reto de qué es lo máximo que podríamos alcanzar en la parte física, mental, social, emocional, espiritual, vocacional, laboral, financiera, empresarial, en todos esos aspectos que ya son parte del desarrollo de un adulto. ¿Qué deberíamos alcanzar? ¿Qué podemos alcanzar? ¿Y cómo podemos alcanzarlo? Para entender esa dinámica, debes saber que hay 10 factores claves que están en tu cuerpo, están en tu cerebro, que van a participar en ese proceso de ayudarte a alcanzar tus posibilidades. El primer factor se llama autopoiesis, que es la capacidad que tiene tu cuerpo para generarse y regenerarse desde el momento que se une el óvulo al espermatozoide. Como lo habíamos visto, empieza un proceso de divisiones, pero ese proceso de divisiones llega un momento en que empieza a formar el ojo, a formar el oído, a formar la nariz, a formar el corazón, empieza a latir, empieza a bombear, etcétera, hasta que el niño de la fase del embrión se convierte entonces va adquiriendo más características, más propiedades, se forma el feto, se completa el proceso de desarrollo, el niño nace y de ahí entra a lo que es la fase infantil del primer año, la primera infancia, la segunda infancia, la tercera infancia, la pubertad, adolescencia, adultez, adultez media, el adulto mayor y luego la muerte. Ese es un ciclo en donde el organismo va haciendo, va generándose y va regenerándose. Ese es el primer recurso que tú tienes a través de tu cuerpo. El segundo aspecto que tú tienes que desarrollar es tu identidad. Tienes que recordar que tú tienes una identidad única, que tu código genético que se, digamos, organizó en el momento que se unieron el óvulo y el espermatozoide, te hace único. Tu ADN es único, irrepetible, aunque fueras un gemelo univitelino, que del mismo óvulo que se ha partido en dos, tú eres una persona única. Y entonces el segundo factor clave para alcanzar tu potencial es construir una identidad personal consistente, congruente y diferenciada. El tercer factor clave para desarrollar tu potencial es la sinergia. Tú tienes un cerebro que tiene posibilidades ilimitadas. Los expertos dicen que solo desarrollamos apenas el 10% de ese potencial. Yo diría que quizás ni el 10%. Ahora piensa si una persona pudiera desarrollar el 50% de su potencial, lo que podría lograr en la vida. No vayamos tan lejos, si tan solo pudiera lograr pasar del 10 al 20% de su potencial, ¿qué podría lograr en su vida? Entonces, en este cerebro, que es el órgano más perfecto que existe en la naturaleza, existe un potencial ilimitado. Que por un lado tenemos, por ejemplo, un hemisferio, que es el hemisferio, digamos, encargado de la creatividad. Un segundo hemisferio de razonamiento lógico. Pero adentro, en medio, está un centro, una parte importante de tu cerebro que controla todo lo que es la vida emocional, el sistema límbico, se le llama. Esa integración, esa función de esas tres partes posibilita lo que el hombre ha logrado alcanzar a través de su historia. El cuarto factor es que el organismo tiene una capacidad de reserva. Y observa este dato, que nuestro cuerpo tiene 2 ojos, 2 orejas, 2 brazos, tiene
aún el corazón, que es el órgano que bombea el generador que tenemos adentro, incluso tiene dos válvulas. Si una de las dos se daña, entonces la otra sigue funcionando y de esa manera la vida se mantiene. Ahora veamos también el otro detalle. La quinta característica es que nuestro cuerpo tiene esa capacidad de autodefensa. El dolor, por ejemplo, es un indicador de que algo malo está pasando. Los anticuerpos son recursos que tenemos adentro para hacerle frente a las enfermedades que han llegado. Y órganos como la piel nos protegen de factores externos que nos puedan hacer daño. El sexto factor clave del desarrollo es la capacidad que tiene el cuerpo de autorrepararse. Veamos, por ejemplo, el caso de una persona que se fractura las costillas o se quiebra una pierna. El cuerpo es capaz de soldar nuevamente esas partes de manera que sigan funcionando. La séptima propiedad es la autorrenovación. Veamos, por ejemplo, el caso de la sangre. El corazón está bombeando sangre, pero esa sangre que circula por todo el cuerpo, cada 120 días se renova. Cada 120 días mueren las células y unas nuevas aparecen. Ese proceso de renovación es constante en el organismo y nos da una señal pues, de cómo nuestro cuerpo internamente está realizando esos procesos de renovación. El octavo factor clave para el desarrollo es la autorregulación, o también llamada homeostasis. La capacidad que tiene el cuerpo de regularse. Por ejemplo, si tú tienes calor, el cuerpo produce sudoración y la sudoración enfría a tu cuerpo. Si tú tienes frío, el cuerpo se calienta y de esa manera el cuerpo siempre está balanceando y a ese balance le llamamos homeostasis. Bueno, la novena característica es la capacidad de adaptarse que tiene el organismo. Esa capacidad de adaptarse a un nuevo medio, a una nueva cultura, a un nuevo escenario, tiene que ver con dos subfases que son asimilar, acomodar, asimilar, acomodar. Constantemente el cuerpo, biológica, psicológica y socialmente, está asimilando y acomodándose, asimilando, acomodándose. Y esos dos ciclos forman lo que llamaríamos el proceso de adaptación. Y finalmente, la décima característica, la metanoia. El cerebro tiene la capacidad de percibir, de memorizar, de concentrarse, atender, aprender, a desarrollar la inteligencia, pensar y desarrollar la conciencia, así como también la creatividad. Entonces la metanoia es la capacidad de hacer cambios más profundos que el factor anterior en nuestra forma de ver, sentir y actuar, que nos preparan para poder enfrentar las obvias realidades, resistir y triunfar frente a nuestras circunstancias. Aquí tenemos algunos casos importantes de Madre Teresa de Calcuta, Mahatma Gandhi, Nelson Mandela y alguien que admiro mucho, que es el doctor Viktor Frankl, que vivió la experiencia de los campos de concentración de la Alemania nazi. Estas personas enfrentaron experiencias extremas y se sobrepusieron a esas experiencias. De ahí entonces que la metanoia, hacer ese cambio profundo a nivel personal, diría que es un compromiso que debemos comenzar a hacer. Y para ello nos va a ayudar 4 constantes importantes en ese proceso, que es el potencial, la oposición, los principios que gobiernan los resultados y el retcambio, que es retar a nuestras circunstancias diarias. Esas constantes se acompañan de 4 variables. Por ejemplo, la manera en que nosotros accedemos a nuestro potencial es creando posibilidades, saliendo de la crítica y queja y enfocándonos en la posibilidad. La manera en que enfrentamos las obvias realidades, la oposición que acompaña al potencial, es aprender a desarrollar disciplina y cumplir con un nivel de calidad
aquellas situaciones que debemos resolver, que debemos cumplir. Por ejemplo, tú te comprometes, lo que tienes que hacer es cumplir. Y en la manera que tú cumples, tú te mantienes en la mesa de las oportunidades. Tú incumples y sos expulsado de la mesa de las oportunidades. Los principios se conectan con leyes y pautas relacionadas con el aprendizaje útiles. Leyes y pautas que gobiernan los resultados, como son la ley del efecto, la ley del refuerzo, la ley del todo o totalidad y la ley de la atracción. El factor 4, la constante número 4, es el cambio. El cambio. El cambio está conectado con variables como la superación personal, el compromiso con la superación personal. Los japoneses han acuñado la palabra kaizen, que significa mejora. Mejora. Entonces, el cambio es una herramienta para mejorar y lograr alcanzar lo que nos proponemos. Bueno, recuerda los campos de concentración nazis y cómo esta gente logró sobreponerse a esas circunstancias. Cualquier ser humano es capaz de enfrentar su vida y sus circunstancias, siguiendo los pasos de los que estamos hablando, enfocándose en alcanzar lo que el doctor Covey llama su victoria privada. Y para ello vamos a trabajar el endoliderazgo o liderazgo personal, el self-management o aprender a administrarse a uno mismo y el empoderamiento, es decir, desarrollar la capacidad interior de cumplir y resolver nuestra vida. Para ello, el cambio propone un proceso que tiene 4 etapas, uno de preparación, una de disolver el viejo paradigma, otra de solucionar tus quiebres, tus problemas, tus preocupaciones, y la resolución, que significa en consolidar tus soluciones de manera constante, a través de la constancia de propósito. Esto tiene que ver con desarrollar la inteligencia del carácter, un carácter tenaz. Soy José Alberto Santos, el responsable de diseñar este programa que se enfoca en alcanzar tu potencial, superar tus obvias realidades, superar tus límites, trabajando los 10 factores que este día hemos aprendido. Ha sido un gusto y sigue adelante.